Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la revolución que intentamos dar hacia la unificación del espacio de estudio de la Biblia con el estudio de las ciencias. Es decir, como siempre hemos estado recalcando en este espacio, lo que intentamos es traer nuevamente a estos espacios el estudio de la ciencia para entender la escritura paralelamente con estos conceptos científicos. Si es que no entendemos la ciencia en paralelo con la Biblia, o no entendemos la Biblia en paralelo con la ciencia, entonces es posible que nos desviemos y caigamos en un dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? El dogmatismo es encerrarnos, limitar nuestro pensamiento al pensamiento religioso. Cuando adquirimos dogmas, limitamos nuestro pensamiento. Pero cuando rompemos los límites, nos acercamos hacia el pensamiento científico y hacemos que los dos tengan comunión. Y esa es la forma, eso debería ser así. No tenemos por qué excluir los espacios y estudiar únicamente uno de los espacios sin topar el otro. Estos dos espacios, el espacio de la espiritualidad, tiene que ser un espacio eminentemente científico, porque si no estudiamos con las ciencias, entonces esta espiritualidad deja de ser una ciencia y se convierte precisamente en eso, en una religión y en un dogma. Como decía, los dogmas y las religiones son limitaciones y tenemos que salir de la religiosidad hacia el pensamiento, el libre pensamiento que nos ayude a resolver los problemas básicos que tenemos en nuestra vida. Para comenzar a preguntarnos y comenzar a indagar acerca de el origen, nuestro propio origen, el origen de todo lo que existe y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia aquí en la Tierra? ¿Qué hacemos aquí en la Tierra? Y para esto hemos estado siempre analizando los textos a la luz del pensamiento hebreo y de la estructura del árbol de la vida. El árbol de la vida es la estructura básica del pensamiento hebreo sobre el cual se pueden interpretar todos los conceptos que están allí detallados. Veamos, vamos a revisar nuestro espacio de conocimiento del árbol de la vida, ¿no? Sobre el cual hemos estado analizando. Se explica toda la ciencia, toda la espiritualidad, todo lo que está escrito en los libros sagrados que conocemos como Biblia y todos los otros textos paralelos que también tenemos que irlos analizando. A la luz de este árbol de la vida, el árbol de la vida, que es una herramienta, ¿sí?, para ayudar a entender este proceso, diríamos entonces, a la luz del árbol de la vida tenemos que entender todos estos conceptos. Habíamos ya hecho enlaces para saber. Lo primero que tenemos que saber en esto, habíamos dicho, tenemos que saber ciertos números, de dónde aparecen ciertos números, ¿no es cierto? Habíamos iniciado el número 3, el número 3, el número 7, el número 12, el número 22. ¿Ah?
¿De dónde aparecen? Todos estos números están detallados aquí en el árbol de la vida. Ya habíamos visto que hay enlaces entre estos cuatro números. Todos estos números están aquí, implícitos en el árbol de la vida. Y justamente vamos a estudiar un número derivado de estos de aquí, ¿cierto? El número que vamos a estudiar es un número 144,000 que aparece en el Apocalipsis, en el mal llamado Apocalipsis, porque cuando escuchamos Apocalipsis, la palabra Apocalipsis nos da la idea de desastres, ¿cierto? Cuando escuchamos desastres, obviamente nos da miedo. Y al hablar de desastres, esto lo asociamos con el fin del mundo. Pero a la luz de lo que ya conocemos, ¿de qué fin del mundo estamos hablando? Siempre que hablamos de un fin, estamos también hablando de un nuevo principio. Cuando hay un fin, hay un nuevo principio. El final está enlazado al principio. Son conceptos que hemos estado estudiando en este espacio, ¿no? Siempre los conceptos, estamos utilizando estos conceptos de las clases anteriores. Han sido sistemáticamente, han ido avanzando estos conceptos para que podamos tener bases con las que podemos entender la Sagrada Escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el número 144 primeramente? Para poder llegar a 144,000, tenemos que entender qué es 144, ¿cierto? La primera cosa es, si es que multiplicamos 12 por 12, llegamos al número 144, ¿cierto? Vamos a multiplicar 12 por 12, es igual a 144. Bien, entonces ya sabemos que hay un enlace entre 144 y el número 12. Veamos pues entonces en la escritura dónde aparece el número 144. Decíamos en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que debería llamarse más bien el libro de la revelación. El libro de la revelación o el libro de, se llama el Sefer Tikkun. El retorno. ¿Por qué se llama el libro del retorno? Porque está precisamente al final. El final es el tiempo en el que tenemos que retornar. ¿A dónde tenemos que retornar? Al lugar en donde salimos. ¿Y de dónde salimos? La escritura en los primeros capítulos de toda la Biblia dice que estuvimos en el jardín del Edén. ¿No es cierto? El jardín del Edén es el punto de salida del Adán o del Adán, el Adán en el sentido humanidad. Entonces, cuando el Creador creó al hombre, al Adán, lo creó en el jardín del Edén. Allí el hombre, el ser humano, la humanidad estaba en la presencia del Creador. De allí salió. Y si de allí sale, tiene que retornar al punto de salida. Es decir, tenemos que cumplir el ciclo. Entonces, en el libro del Sefer Tikkun, o el libro del retorno, dice, vamos a leer un poquito antes, ¿no? Vamos a leer, veamos lo que dice, el Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar,
ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Voy a volver a repetir el verso. Dice: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Bien, entonces, una cosa particular respecto de este texto es de que el famoso número de 144,000 se refiere a 12,000 sellados por cada una de las tribus de Israel. Es decir, aquí parecería que la rectificación, el sello que se pondría sobre aquellos que logran la rectificación, logran ser seleccionados, logran ser sellados por parte del Creador, son 12,000 por cada una de las tribus de Israel. ¿Qué significa eso? Nuevamente, si vamos a la estructura del árbol de la vida, conocemos que el número de diagonales del árbol de la vida son de número 12. Vamos a ir seleccionando, ¿no? Vamos a ir revisando. Veamos. Tenemos, aquí sería la primera. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 líneas diagonales. Vamos a poner aquí 12 líneas diagonales. 12 líneas diagonales. Estas 12 líneas diagonales corresponden a los enlaces de, digamos, ascenso de nivel, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Cuando estamos, o vamos mejor a señalar, vamos a ir señalando los diferentes aspectos que tenemos en el árbol de la vida. Entonces, ¿cuántos niveles tenemos en el árbol de la vida? Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 los niveles del árbol de la vida, ¿no es cierto? Entonces diríamos que son como 7 cielos. ¿Se acuerdan que la Biblia está hablando de que hay 7 cielos? 7 cielos significa que tenemos que ascender 7 niveles, 7 grandes niveles, ¿no es cierto? 7 grandes niveles en la estructura del árbol de la vida. Estos 7 ascensos, ¿sí? Cuando se producen ascensos
también de cambio, no solo de ascensión, sino también en forma horizontal, por eso son las diagonales, ¿no? Cuando ascendemos, no solamente hacia arriba, sino también diagonalmente hacia la izquierda a la derecha, aquí aparecen los 12 niveles, ascensos o 12 caminos de interconexión entre las diferentes estructuras del árbol de la vida. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con el árbol de la vida? Con el árbol de la vida estamos reconstruyendo la Torre de Babel. La Torre de Babel en la que fueron, ¿cómo se llama? Divididas o fueron cambiadas las lenguas, ¿cierto? Las cambiadas las lenguas de la interioridad del ser humano. Cuando las lenguas fueron cambiadas, significa que en nuestra interioridad no hay comunicación entre nosotros mismos, adentro de nuestra interioridad, estamos divididos. No hay comunicación. No podemos intercomunicarnos. Es decir, ¿qué es lo que hizo el Creador? El Creador, como siempre sabemos desde la perspectiva hebrea, el mismo Creador es el que pone el mal. El Creador puso el mal en nosotros. Entonces vamos a escribir aquí, el Creador crea el mal, ¿cierto? El Creador crea o creó el mal en nuestra interioridad. Pero esto que aparentemente es un concepto un poco difícil de entender, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el Creador mismo es el que nos pone el mal? Esto está visto desde la interioridad de los escritos, pero también hay un texto en Isaías 45:7 que dice que él dice, yo creé el bien y yo creé también el mal. ¿Por qué el Creador creó el mal? El problema es que nosotros entendemos el mal con nuestros ojos. Vemos el mal con nuestros ojos. El Creador crea el mal con un objetivo. El objetivo del mal es llevarnos al bien. El objetivo del mal es que podamos entender, podamos razonar, podamos elevarnos. Ya vamos a ver luego cómo se produce este ascenso justamente aquí a la luz del árbol de la vida, ¿no? Entonces, el Creador pone el mal para que nosotros podamos encontrar el bien. Y ese ascenso, el ascenso en forma diagonal, corresponde a estas 12 líneas diagonales. Y como nosotros hemos visto que cada una de estas sefirot, ¿sí? Cada una de estas sefirot tiene en su interioridad, tiene 10 sefirot adicionales, ¿no es cierto? Cada una de estas cada sefirá tiene 12 sefirot adicionales en su interioridad. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos haciendo la transformación de nuestra interioridad? Aquí en realidad está implícito el que tenemos que multiplicar por 10. ¿Sí? Y si estamos con el trabajo en nuestras 12 líneas diagonales, ya podemos hacer 12 veces 12, que será nuestro trabajo de la unificación entre la columna derecha y la columna izquierda que produce un ascenso. La unificación de la columna derecha y la columna izquierda para producir un ascenso, ¿cierto? Todo lo que unifica desde la derecha y desde la izquierda va a producir un ascenso. Eso corresponde a las 12 líneas diagonales. Eso es lo que se conoce como el gobierno del Creador o las 12 tribus. ¿Por qué el Creador, al Creador tiene un pueblo elegido, lo que se llama elegido? Es
simplemente que es en nuestra interioridad ese Israel, las 12 tribus de Israel, las que tienen que producir este ascenso. Es decir, la unificación, ya no debe haber más derecha, ya no debe haber más izquierda, sino que todo se unifica para producir un ascenso. Entonces, nuestro ascenso desde el cielo, desde la tierra hacia el cielo, que es lo mismo bajar el cielo hacia la tierra. Es decir, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es aquí en la tierra unificar, hacer que este mundo sea un mundo ideal, hacer que este mundo sea el mismo cielo. Entonces, si es que estas 12 diagonales las vamos a unir, sería 12 veces 12. Y si a estas 12 veces 12 la multiplicamos por 10 y por 10, ¿no es cierto? Ya tendríamos, y tendríamos que multiplicar por otro, a ver, por otros 10, ¿no es cierto? Sería 144,000. 144,000. ¿Sí? 144,000. En la revisión que hemos hecho de ciertos personajes, por ejemplo, Abraham y Sara, ¿cierto? Cuando dijimos y Sara vivió, ¿cuántos años vivió Sara? Sara vivió 100 años, 100 años, ¿ya? Y 20 años y 7 años, así estaba escrito, ¿no es cierto? Cuando hicimos este análisis estábamos viendo que en realidad aquí tanto Abraham y Sara hicieron una transformación de 10 veces este árbol de la vida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las 10 sefirot, ¿no es cierto? Las 10 sefirot, es decir, 2 veces un viaje a través de este árbol de la vida. Pero para lograr nuestra rectificación, no solo tenemos que hacer 2 veces, sino 3 veces 10. A esto corresponde el 10 por 10 y por 10. Es decir, los trabajos que nosotros tenemos que hacer son más allá de lo sencillo. Son 3 veces 10, 3 veces el paso por este árbol de la vida. Es decir, nuestro trabajo es muy largo, muy difícil. ¿Recuerdan que dice que es amplio el camino que va a la perdición, pero estrecho el camino que va hacia la rectificación? ¿No es cierto? Este camino estrecho significa esforzado, ¿no es cierto? El que tengamos que hacer 3 veces 10, 10 por 10 y por 10, significa que nuestro trabajo en nuestra interioridad es estar en continuo trabajo en nuestra interioridad, tanto como estas 10 por 10 y por 10 veces que tenemos que hacer en nuestra interioridad. Entonces, primero, ya sabemos que los 144,000 corresponden a las unificaciones que tenemos que realizar de lo que está desunido. ¿Qué es lo que está desunido? Lo que está desunido es precisamente estas 3 columnas, ¿cierto? Tenemos 3 columnas, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Esas 3 columnas tienen que llegar a ser 1. Entonces, hemos estado siempre haciendo este análisis de que tenemos que reunificar esto aquí. ¿Dónde lo tenemos que reunificar? Lo que hizo Jacob. Lo que hizo Jacob aquí, en el centro de nuestra interioridad. Este centro se le conoce como, en hebreo, Tiferet. ¿Ya? Tiferet, que es básicamente el centro de la armonía. Centro de la armonía del ser humano. Para
ir entendiendo un poco este concepto, vamos a centrarnos en esta sefirá, aquí en todo el centro del árbol de la vida, ¿no? En el centro del árbol de la vida, esta sefirá aglutina, y de hecho aquí parece que la mayoría de los caminos son o llegan a Tefirá, a Tiferet, ¿cierto? Veamos, como dice un dicho por ahí, todos los caminos conducen a Roma. Veamos, estos caminos, por ejemplo, Keter, ¿sí? Jochma, Bina, ¿sí? Geburah, Hesed, ¿sí? Netzach, Od y Esod, ¿cierto? El único que no se conecta directamente a Tiferet es Malhut. Pero vamos a ver cómo de todas maneras se conecta, ¿cierto? Pero Tiferet es el centro de nuestra interioridad. Aquí en el centro diríamos que se encuentra lo que conocemos nosotros como el corazón. ¿Y qué hace el corazón? El corazón ama, ¿cierto? Aquí está el amor. El corazón ama, pero ¿cómo ama? El centro ama dependiendo de lo que conoce. Si es que el centro ama dependiendo de lo que conoce, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, Tiferet no va a poder conectarse con todos los demás. ¿Cierto? No se puede conectar con su propia interioridad. ¿Por qué? Porque no hay caminos de enlace. ¿Cómo enlazamos estos caminos? Entonces, ahora le vamos a ver esto desde otra perspectiva. Aquí, en el árbol de la vida, este árbol de la vida básicamente es nuestra vasija. Nuestra vasija le vamos a dibujar de esta forma. Vemos que la vasija como que se abre arriba y como que se cierra acá abajo. Así, algo más o menos así, ¿no? ¿Ah? Esta es un poco la estructura de nuestra vasija. Vamos a entender por qué. ¿Ah? El propósito de nuestra rectificación es construir nuestra vasija. La vasija que nosotros somos. La vasija que fue rota cuando estábamos en el jardín del Edén. Cuando estábamos en el Edén, esta vasija se rompió. Y ahora está en una reconstrucción. Cuando estamos en el nivel inferior, en el nivel más inferior, nuestras limitaciones son muy estrechas. Es decir, nosotros al estar en oscuridad, imagínense si estuviéramos en oscuridad, ¿a qué distancia podemos ver? Eso está expresado aquí por los límites, ¿no es cierto? En la oscuridad podemos ver muy poco. Pero conforme vamos en ascenso, nuestros límites tienen que irse expandiendo. Es decir, aquí arriba tiene que haber luz. Acá arriba hay luz. ¿Qué debe haber acá abajo? Acá abajo hay oscuridad. Entonces le vamos a poner aquí esto con oscuridad. ¿Sí? Si es que estamos en oscuridad, aquí, nuestras limitaciones van a ser muy grandes. Pero conforme estamos en ascenso con el conocimiento de la luz. Mientras estamos en ascenso, mientras estamos en este ascenso, estamos en la reconstrucción de nuestra alma. Es decir, el alma de alguna forma aparece aquí. Le vamos a poner aquí, esto es
nuestra alma, ¿no? El alma. ¿Ah? El alma, si no la estamos construyendo, simplemente no existe, ¿no es cierto? Vamos a decir, por eso es que hay mucha gente que dice cuando ve muchísima maldad en el ser humano, dice, este es un tipo que no tiene alma, ¿no es cierto? No tiene alma, ¿por qué? Porque no tiene conciencia. Mientras estamos ascendiendo, conociendo la luz del Creador, estamos formando nuestra alma, estamos elevando nuestra alma. Entonces, en la oscuridad es como que no tenemos conciencia y por lo tanto no tenemos alma. Y conforme vamos ascendiendo, vamos creando esta alma, vamos construyendo esta alma, vamos en ascenso del alma. Ahora, este proceso de ascenso ya lo hemos visto, ¿no? Hay diferentes niveles, conocemos como 5 los niveles del alma. Conforme vamos en ascenso, en la parte interior, ya habíamos visto, esta parte interior, la más interna, la vamos a hacer de otro color. A ver, vamos a tomar este otro color. En la parte más interna de nuestra interioridad, a esto le llamábamos nuestra tierra, que en realidad es nuestra parte emocional. Es la parte emocional de nuestra interioridad, ¿cierto? Vamos a ponerle del mismo color. La parte emocional en nuestra interioridad. Conforme estamos en la parte emocional, estamos todavía con las restricciones, pero estamos construyendo nuestro yo. Entonces, aquí estamos construyendo nuestro yo, al que le llamamos simplemente nuestro ego. ¿Eh? El ego que tiene su función. Es decir, el ego es la parte intuitiva nuestra que nos permite ser lo que somos, que nos permite sobrevivir, que nos permite continuar con la vida física en este mundo, ¿no es cierto? Dicen los sabios que el construir el yo es fundamental. Es decir, inclusive hay una referencia, la referencia de construir este yo es los 40 años. ¿Por qué 40? Porque corresponde a la letra Maim, Mem, que corresponde a las aguas, ¿no es cierto? Maim, que significa aguas, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo que estamos haciendo es construyendo la parte fundamental del ser humano para que pueda sobrevivir, subsistir. Hasta los 40 años como una referencia, no necesariamente es un número fijo, sino que una referencia porque sabemos que justamente a los 40 años corresponde a ese, cuando particularmente el hombre entra en un estado anímico de reflexión. Allí dicen que se produce una drástica caída del ser humano. Normalmente a los 40 años hay problemas, ¿no es cierto? Entonces, como 40 años es una referencia, pero en esta parte fundamental se construye el yo. El yo significa el individualismo, lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en este mundo. Pero a partir de este nivel de 40, a partir de esta edad, tenemos que construir algo más allá de este ego individual, lo que se conoce como el ego colectivo. Entonces, vamos ahora a construir algo por sobre aquí. A partir del yo, le vamos a poner el yo o el yo cosmogónico. Cosmogónico. ¿Qué significa? Entonces vamos a poner aquí, este yo o el ego sería el yo individual. Y ahora
vamos a construir el yo cosmogónico. ¿Qué significa? Cuando estamos en los niveles inferiores, necesitamos construir nuestra propia interioridad. Es decir, normalmente aquí, cuando tenemos problemas, a esta parte de los problemas tenemos que asignarle a un psicólogo, ¿cierto? El psicólogo nos ayuda a reconstruir nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando estamos de baja autoestima, ¿no es cierto? Generalmente entramos en depresión y necesitamos a alguien que nos ayude a reconocer nuestra propia interioridad. Esa interioridad tiene que estar fundamentada en mi yo emocional, en mi yo interior. Pero una vez que salimos de esta reconstrucción interna de nuestra interioridad y conforme avanzamos en el árbol de la vida, tienen que irse ampliando nuestros horizontes. Es decir, en la primera parte nos limitamos a la reconstrucción interna, a conocernos a nosotros mismos. Pero como resultado de este conocimiento, tenemos que comenzar ahora a interactuar con el mundo que nos rodea. Es decir, lo que estábamos diciendo a muchas clases atrás, ¿cierto? Que el ascenso tiene que comenzar a convertirse en luz para las naciones. No solamente luz en nuestra interioridad, sino que esa luz para las naciones. Nosotros aquí en Malhut, en la parte inferior, estamos limitados. A esto le llama el salmista que dice, cuando ande en valle de sombra de muerte. ¿Dónde se producen los valles? Los valles son las partes más bajas, ¿no es cierto? Entre montañas. Y esa es la idea que nos da aquí. La vasija que está en lugares más estrechos, ¿no es cierto? En los valles de sombra de muerte. ¿Por qué de sombra de muerte? Porque allí estamos en la oscuridad, en la parte más baja. Y curiosamente, como habíamos mencionado, este es el lugar en donde se pretendió hacer la Torre de Babel. Es decir, la Torre de Babel se construyó sobre el cimiento del egoísmo de cada uno. En nuestra interioridad fue construida la Torre de Babel. Y precisamente por eso es que fue necesaria la limitación de las lenguas, el confundir las lenguas. ¿Para qué? Para que logremos la reconstrucción desde abajo. Entonces, aquí, cuando estamos en esta rectificación, le vamos a poner estos niveles, ¿no? Vamos a poner, a esto le llamamos abajo, a esto le vamos a llamar arriba. Esto es como una referencia, ¿no? Arriba, ¿sí? Arriba es los cielos. Entonces, cuando estamos abajo, estamos en la estrechez. Pero, ¿qué ocurre? Conforme vamos avanzando, decíamos, se tienen que ampliar nuestros límites, se amplían nuestros horizontes. ¿Por qué? Porque ahora con más luz podemos ver más lejos. Entonces, aquí, de todas maneras, se va a producir una paradoja. Porque conforme vayamos subiendo, ¿sí?, tenemos que ir aprendiendo. O conforme vayamos aprendiendo, estaremos en ascenso, ¿no es cierto? Vamos a subir. Pero conforme subimos, tenemos que tener conciencia de que de todas maneras estamos en este mundo y hemos venido con un objetivo. Cuando recordamos que caímos desde aquí y caímos, vamos a caer, ¿no es cierto?, hacia abajo. ¿Qué significa que caímos? No solo que caímos, sino que fuimos enviados. ¿Se acuerdan que vimos algún momento el texto de Isaías que dice, ¿y ahora a quién enviaré? Y el profeta responde y dice, heme aquí, envíame a mí. Dentro de nuestra interioridad debe existir esta respuesta. Es decir, cuando estuvimos en el jardín del Edén, nosotros mismos hemos respondido al Creador, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque sabemos que en este mundo está en oscuridad y necesita luz.
Y yo he decidido venir a este mundo a poner la luz del Creador. Ahora, aquí en este mundo, cuando llegué a este mundo, no recuerdo en absoluto nada. Pero tengo que encontrar esa respuesta, tengo que encontrar ese objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida es alumbrar este mundo, ¿cierto? Por lo tanto, mientras estoy en ascenso, debo recordar que estoy en realidad, no estoy en ninguna parte arriba, sino que sigo estando en este mundo. He venido a dar luz al mundo, estoy en ascenso, estoy ampliando mis límites, pero mi trabajo es en este mundo. Mientras estoy en ascenso, estoy ampliando mis límites, significa que estoy reconstruyendo mi interioridad para poder alumbrar hacia los demás. Es decir, vamos a volver a escribir esto ahora con doble referencia. Entonces voy a poner aquí mi árbol de la vida en esta forma que le estábamos poniéndole un poco así, que se va expandiendo el ascenso mientras voy subiendo en el árbol de la vida. Pero debo recordar que existen otros al lado mío que se van a comenzar a topar en alguna parte, ¿no es cierto? Que mi árbol de la vida va a poder toparse, va a poder confluir, va a poder armonizar con los árboles de la vida de quienes me rodean. Entonces, en el ascenso, en mi ascenso, yo voy a poder armonizar con los demás. ¿Sí? Es decir, ¿a qué se refiere con la redención? La redención de los 144,000 que vamos a concluir mirando los textos, significa que a partir de mi interioridad, a partir de esta interioridad mía, cuando encuentro el objetivo de mi ascenso o el objetivo de el estar aquí en la tierra, de haber sido enviado en la tierra, entonces haciendo y comienzo a rectificar mi interioridad, que son estas partes interiores mías, pero ahora a estos niveles ya existe una interrelación con los demás. Es decir, mi trabajo no es trabajo mío, sino el trabajo de todos. Es decir, en el ascenso comienzo a perder lo que dijimos en una clase anterior. Aquí soy Efraín. Efraín, ¿qué significa? Individuo, ¿no es cierto? Individuo, ¿sí? Pero ese individuo está en búsqueda de la unificación. Entonces, acá arriba tenemos la unificación. Es decir, cuando estoy en este mundo, transformo mi interioridad, pero conforme voy en ascenso, debo ir perdiendo mi individualidad para formar una conciencia colectiva. Es decir, aquí, a partir de la mitad del árbol para arriba, ya estamos trabajando en un árbol común, para todos los seres humanos. Es decir, aquí, esto ya es común a todos los seres humanos. Es decir, la redención inicia aquí como individual. Esta redención es individual aquí, individual, y debe transformarse ahora en una redención colectiva. En esta parte, redención colectiva. Redención colectiva. Es decir, si es que yo pienso que estoy encontrando luz, si esa luz no se refleja con los demás, entonces en realidad no estoy haciendo nada. Si pienso que estoy en ascenso, en realidad estoy en descenso. Esta es una de las paradojas.
Cuando pienso que estoy en ascenso, cuando pienso que he llegado a Keter, en realidad estoy en Malhut, o en realidad he caído. Pero también los sabios nos dicen, aquí hay que tener un poco de cuidado en estas interpretaciones, ¿no? Mejor dicho, iniciemos con este pensamiento. Todos dicen que no hay que regresar ni para tomar impulso, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, nosotros mismos hemos escogido el caer porque sabemos que en este mundo es en donde se necesita la luz. La luz no se necesita donde hay luz, sino donde hay oscuridad. Entonces nosotros mismos hemos venido a este mundo, hemos descendido, hemos caído a este mundo porque sabemos que este mundo necesita de nuestro aporte. Entonces, cuando caemos, sí caemos, pero aquí los sabios dicen toda caída es en aras de un ascenso. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes de que cuando caemos a este mundo, todo lo que hacemos al caer es aprendizaje. Es decir, aquí tenemos que estar conscientes de nuestro aprendizaje. Si es que no hay aprendizaje, así. Si es que no hay aprendizaje, entonces nuestra caída no es una buena caída. Tenemos que en la caída aprender. ¿Para qué está puesto el mal? Para aprender. Y la caída en cierta forma es un aprendizaje. Entonces, siempre que caemos tenemos que aprender. Pero también, siempre que subimos, también tenemos que aprender. Es decir, siempre que hay movimiento, hay aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que servir para nuestra rectificación interior. Entonces, ahora, esto que estamos mirándolo de esta forma, dijimos, aquí hay un inicio, ¿no es cierto? Este es un inicio. Este es el inicio antes de venir a este mundo. ¿Y cuál es el fin? El fin es volver a donde comenzamos, ¿no es cierto? Y el fin está aquí, ¿no es cierto? Se cumple un ciclo. ¿Cómo se cumple un ciclo entonces? Cuando caemos, iniciamos una caída, pero retornamos y volvemos al punto en donde estábamos. Es decir, hemos cumplido un ciclo completo. ¿En dónde vemos en la Torá que se cumplió este ciclo? Este ciclo se cumple, uno de los ejemplos que vemos que se cumple este ciclo es con la historia de Noé. Vamos a ir a la historia de Noé para revisar. A ver, veamos, perdón, aquí vamos a poner. Vamos a regresar el libro de Noé, desde el versículo 20 del capítulo 9. Entonces, para entender esta parte, ¿cómo es que se cumple un ciclo? Aquí, si leemos esta escritura, hay muchos y. Hemos dicho en la escritura, si nosotros comenzamos a contar ciertos detalles en la Biblia, particularmente en ciertos textos, en estos textos comenzamos a ver ciertas repeticiones. ¿Por qué hay repeticiones? Por ejemplo, una forma de repetir, cuando encontramos en la escritura dice, de cierto os digo, ¿cierto? Y cuando dice borrar, borrarás el recuerdo de Amalek. En estas repeticiones encontramos cierta sabiduría. Y son pistas de que dentro de este texto hay un mensaje escondido. Entonces, hay un mensaje escondido en esta historia. Y dice, cuando se refiere a Noé, se refiere a una parte oscura de esta historia de Noé. Cuando vemos que Noé finalmente tomó vino, se embriagó y cometió un pecado. Y se emborrachó.
y además su hijo vio su desnudez. Entonces, en esta historia hay un relato que se refiere precisamente a este pecado por su nieto, perdón, su hijo, y que fue redundado a su nieto. Ahora, dice, estas repeticiones del Li, dice, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, ¿cierto? Y plantó una viña, y plantó una viña, y luego, y bebió el vino, y se embriagó. Si ven cómo se va repitiendo, ¿no? Y se embriagó. Y luego, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombres y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban envueltos y no vieron la desnudez de su padre. Entonces hay ciertas repeticiones. Aquí vamos a, si es que fueron tomando nota de esto, hay en realidad 13 repeticiones del I. Y dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, ¿sí? Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Digo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, ¿sí? Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. En total de los días de Noé fue de 940 años y murió. Entonces, perdón, ¿dónde está el texto que quería ver? Dice, aquí, en realidad nuestra cuenta termina aquí. Y supo o entendió lo que su hijo menor le había hecho. Vamos a encerrar la cuenta entre este 9:24 que dice y supo, y en el inicio dice y de ellos se pobló y bebió el vino. Déjeme ver el texto un momentito. A ver. Desde despertó, no está, perdón. Desde el 20 en realidad, ¿sí? Dice desde el 20, dice, entonces comenzó a labrar la tierra. Aquí no está, no aparece en nuestro lenguaje el I. Dice, y entonces Noé comenzó a ser un hombre de la tierra, ¿no? Aquí está implícito un B, un I en hebreo que es B. Veamos si es cierto, ¿no? Aquí dice, Halai. Veamos el texto hebreo. El texto hebreo comienza con un Vayehi. Perdón, ¿cómo sería la pronunciación de esto? Déjeme ver. Esto sería Vayehel. Vayehel Noach significa y comenzó Noach a ser un hombre de la tierra y plantó un viñedo. Entonces, entre estas dos palabras, ¿sí? Aquí, Vayahel Noach, y el último que dice, ¿dónde está? Y supo, o en otras palabras, entendió. Vamos a ver otras revisiones, otras versiones, ¿no? Y dice, y supo, vamos a ver en otras, ¿qué aparece? Y se enteró, y supo, vamos a ver si está otra palabra, porque tiene el sinónimo más bien de entendió, y se enteró, en inglés sí dice y knew, o sea, se enteró o entendió. Vamos a ver el texto hebreo, ¿sí? Que corresponde a yadá, que es conocer. Veamos, el yadá dice precisamente conocer, ¿no?
Conocer. Entonces, entre la primera referencia del y comenzó, lo que habíamos estado planteando en la idea anterior. Vamos a ponerle aquí. Veamos, vamos a ir al texto que estamos analizando. ¿Ya? Veamos aquí, vamos a poner. Entonces dice, iniciamos, el primero es Vayeheil, ¿sí? Vayeheil, y el último es y comprendió, Vayeida, ¿sí? Y comprendió. Si es que hacemos este análisis, dice y comenzó, o que da idea de un inicio, ¿no es cierto? Dice, y Noé comenzó a ser un hombre de la tierra, o Noé comenzó a labrar la tierra. Eso implica que Noé comenzó a introducirse en lo que llamamos tierra, que es nuestra interioridad, ¿no es cierto? El trabajo de nuestra interioridad. Y naturalmente que el primer intento de nuestra interioridad es que fracasamos. Fracasamos en el sentido de Noé también fracasó. Es decir, el fracaso, todo fracaso, toda caída es en aras de un ascenso. Es decir, no podemos juzgar, no juzguemos mal a la gente porque la vemos caída, ¿no? Toda caída en realidad es en aras de un ascenso. Entonces, Noé dice, y comenzó. Y luego al final de todos esos 13 is, y dice finalmente, y comprendió lo que su hijo le había hecho, lo que su hijo Ham le había hecho. Si es que unimos estas dos palabras, porque estamos uniendo el inicio con el fin, ¿no es cierto? Si es que unimos el inicio de la caída con el fin de la rectificación. ¿Qué significa la rectificación? Y comprendió, comprender. Es decir, todo lo que hacemos, si hemos descendido, ese descenso tiene que ser en aras de un ascenso, y el ascenso es comprender. Conocemos. Entonces, si es que iniciamos y hemos completado el ciclo para comprender, unifiquemos ahora estas dos palabras. Y estas dos palabras en hebreo son Vayeheil y Vayeida. Vayeda. ¿Sí? Entonces, hagamos la gematria de estas dos palabras. Es decir, unifiquemos el inicio con el fin y veamos cuánto nos da. Vamos a ir de derecha a izquierda. Sería Lamed. ¿Cuánto vale la letra Lamed? 30. Veamos, la letra Het, 8. La letra Yud vale 10. La letra Vaf, 6, ¿cierto? La letra Ain. La letra Ain, a ver, no, sí, 70. ¿Ya? La letra Dalet, ¿cuánto vale? 4. La letra Yud vale 10. Y la letra Vaf vale 6, ¿no es cierto? Veamos. ¿Cuánto tenemos en la primera parte? Vamos a combinar. Aquí tenemos 56. Y ahora, ¿cuánto tenemos en la segunda palabra? ¿Ya? Tenemos 90, ¿cierto? Vamos a, ahora, ¿qué hacemos con estas palabras? ¿Cierto? Ahora sumemos. ¿Cuánto es 56 más 90? A ver, 90 más 56. ¿Hay algo que está mal? No, me dieron mal. Es la primera palabra, Vayeheil, suma 30 más 8 más 10 más 6, ¿qué es? 54. 54. ¿Cierto? 54. ¿Ya? 54
más 90 es 144, ¿no es cierto? Ya, 144. Entonces hemos llegado a que la suma de inicio y fin es 144, ¿no es cierto? ¿Y cómo iniciamos la clase? Estamos en búsqueda de los 144,000 sellados, ¿no es cierto? Estamos en busca de los 144,000, que sería 144, y ¿se acuerdan qué tenemos que hacer? 144 le tenemos que multiplicar por 10 y por 10, ¿cierto? Y eso me dan los 144,000. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los 144,000 sellados? ¿Sí? Los 144,000 sellados, volvemos nuevamente a nuestro texto. 144,000 sellados a nuestro árbol de la vida. ¿Qué significa? Que estamos reconstruyendo nuestra vasija. ¿Se acuerdan? ¿Qué son aquí? Vamos a poner, sería una columna, dos columnas, ¿no es cierto? Y el resultado final sería la columna del centro, el ascenso, ¿cierto? El ascenso significa que estamos unificando estas dos columnas, ¿cierto? Vamos a unificar estas dos columnas aquí. Vamos a unificar aquí con esto de acá. Estamos unificando al centro, es decir, ya no va a existir, ya no debe existir la columna derecha, ya no debe existir la columna izquierda. ¿Por qué? Porque hemos transformado o estamos eliminando estos caminos diagonales, que eran 12, ¿no es cierto? 12 caminos diagonales que estamos quitando, eliminando. ¿Cómo los eliminamos? Cuando los unificamos, ¿no es cierto? Entonces, las 12 tribus tienen que unificarse por la reconstrucción de estos 12 caminos diagonales. Ya no hay más diagonales porque todo está al centro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo la unificación. La unificación que es el llegar arriba. La unificación, ¿sí? La unificación de nuestras almas, ¿sí? Ya no son más 12 tribus. Ya es uno solo. ¿Se acuerdan que dice? Y al final, él será uno y uno su nombre. Entonces, el fin de todo es la unificación o el dejar de ser 12 tribus y llegar a ser una sola conciencia. Es decir, nosotros cuando estamos en ascenso estamos reconstruyendo nuestra vasija. La vasija que está rota y por lo tanto estamos construyendo aquí nuestra casa, nuestro hogar. ¿Sí? Nuestra casa, nuestro hogar que está arriba. El hogar que está arriba es un lugar para todos. Es un lugar aquí para nosotros y el Creador. La esposa y el esposo, que vienen a ser solamente uno. Ahora, ¿cómo se produce esa unificación? Vamos a volver nuevamente a revisar esta parte. Dijimos que el centro de todo es la reconstrucción aquí de Tiferet, ¿no es cierto? La reconstrucción de este es el yo interior. El yo interior, ¿sí? Ese yo interior, ¿cómo se reconstruye? O en ese yo debe aparecer algo que nosotros conocemos como el amor o Ahavá. ¿Sí? Ahavá, el amor rectificado. ¿Dónde apareció primero el amor? El amor apareció aquí en Gesed, ¿no es cierto? La bondad amorosa con Abraham. Pero ese amor era un amor sin límites. El amor tenía que unirse con el temor de su hijo. Y cuando se unieron esos dos,
esa rectificación es lo que vemos aquí como Jacob. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un ascenso del amor. Vamos a decir que es hacia arriba, ¿cierto? Cuando ocurre la unión de los dos padres, ¿no es cierto? Cuando ocurre la unión de sus padres, entonces se produce diferente. Pero también, ¿qué ocurre cuando existe la unificación de los dos inferiores? Si es que existe la unificación de los dos inferiores, ¿qué se produce? Vamos ahora a hablar un concepto, vamos a poner, para que podamos entender esta parte, vamos a dibujar algo que no está dibujado aquí. Vamos a dibujar Da'at, ¿sí? Da'at en el intermedio y vamos a ponerle Da'at así. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre la unificación hacia arriba, en el ascenso, estamos unificando los padres de Tiferet, ¿cierto? En realidad se produce un ascenso hacia Da'at. Entonces estamos subiendo hacia Da'at, ¿cierto? ¿Qué es Da'at? El conocimiento, ¿cierto? Hacia Da'at ascendemos hacia el conocimiento. Y si recordamos la primera historia del Jardín del Edén, cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, allí está hablando de este conocimiento intelectual, del conocimiento en la espiritualidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando existe la unificación en hacia abajo, en el descenso? Si es que descendemos, también tiene que ser por amor. Si descendemos, ¿qué se produce? Entonces, ¿qué unificación se produce? Se produce una unificación en Yesod, que significa ¿qué? ¿Aquí qué es? Aquí es la unión sexual, ¿no es cierto? La unión sexual. Porque Yesod está representando al órgano sexual. Entonces, digamos que el conocimiento es la parte espiritual, la parte intelectual, y el sexo es la unificación física, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos acercando, fíjense que esto se produce en la columna central. ¿Qué es Da'at? Da'at es un reflejo de Keter, ¿cierto? Entonces, cuando ascendemos a Da'at, estamos en la máxima sefirá arriba, en la máxima luz de Keter. Y cuando bajamos hacia Yesod, en realidad Yesod es una interconexión también con Malhut. Y cuando a través del sexo tenemos esa unificación, dijimos que el final está interconectado con el principio, ¿cierto? También se produce una unificación, en este caso de las... Entonces, la unificación que se debe producir a través de la unificación física nos debe producir también un ascenso. Entonces, aquí tenemos básicamente entre estos dos, hay algo que debe producirnos. Aquí hay algo que nos debe producir y que es un éxtasis. Vamos a ponerlo así, éxtasis. A ver, éxtasis. ¿Sí? El éxtasis, siempre por el éxtasis se produce ¿qué? ¿Qué viene al final como resultado del éxtasis? Como resultado del éxtasis viene un hijo, ¿no es cierto? Sea por la vía inferior sexual o sea por la vía superior intelectual. Es decir, nuestro trabajo aquí es inclusive utilizar
el aspecto físico para llegar a la unificación. Es decir, si es que estamos reconstruyendo, si es que hemos caído bien con la idea de que es hacer este mundo un mundo mejor, entonces la unificación que estamos realizando por la parte física nos lleva a la iluminación del mundo. Por eso es que está asociado en la Biblia la palabra conoció tiene el mismo significado que la unión sexual. ¿Por qué? Porque estamos hablando básicamente de la unificación. En este tema aquí, estos dos son equivalentes, ¿no es cierto? Sería aquí, ¿no? Este con este. Entonces, existe una unificación física o una unificación intelectual. Cualquiera de las dos unificaciones nos debe producir un éxtasis, en este caso un éxtasis divino, si estamos en ascenso, y también el éxtasis físico cuando estamos hacia abajo. Entonces, ¿por qué además nos tiene que producir un éxtasis en la parte física? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, tenemos que estar conscientes que la luz debe ser revelada aquí, en este mundo. ¿Sí? La luz se tiene que revelar en este mundo. El Creador nos envió con esa tarea, la tarea de rectificar este mundo. Y es por eso que también aparece como parte de de la religiosidad, de los mandatos, en que se debe circuncidar. Se debe circuncidar a los 8 días, ¿no es cierto? Circuncidar significa que preparar para una persona para que pueda tener una relación, en este caso física, con una mujer. Pero cuando esa simbología de la circuncisión significa conocer a la mujer, también tiene el significado de conocer a su propia mujer, a la mujer interior nuestra, que es en aras del ascenso. Es decir, descendemos para conocer a nuestra mujer en aras del ascenso. Estamos hablando de esa unificación espiritual. Y por eso es que también la Escritura dice que lo que el Creador espera es que nosotros circuncidemos nuestro corazón. Y no está hablando de una circuncisión física, sino de una circuncisión espiritual. Entonces, la circuncisión física es el símbolo de que tenemos que hacer este trabajo también en la parte espiritual nuestra. Circuncidar para conocer. Y cuando conocemos, ese conocimiento tiene que expandirse. Y entonces, ese descenso que hacemos, el descenso que hacemos en este mundo, es en aras de un ascenso. ¿Por qué? Porque de todas maneras en el descenso aprendemos. Y cuando aprendemos, entonces también volvemos a ascender. Si es que descendemos, estamos ascendiendo. Es una paradoja. Todo aquel que desciende con un deseo profundo de transformar este mundo, en realidad está ascendiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la historia que estábamos viendo hace un momento? La historia que estábamos viendo hace un momento refleja que Noé dice, y comenzó a ser un hombre de la tierra. Y cuando unimos y comenzó, unificamos con él y finalmente comprendió lo que había hecho, se completa el ciclo. ¿Cuál es el ciclo que tenemos que completar? Que finalmente tenemos que comprender. ¿Comprender qué? O encontrar la finalidad de nuestro propósito en este mundo. El propósito, el que hemos venido a hacer. Hemos venido a trabajar aquí en este mundo. El Creador, lo que nosotros llamamos el Creador, nos puso aquí, nos envió con una tarea. Y nuestra tarea es encontrar ese objetivo que hemos venido a hacer. Cuando encontramos ese objetivo de la transformación en la transformación de nuestro mundo en el que estamos, entonces somos felices. ¿Por qué somos felices? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos llegado al éxtasis, ¿no es cierto? Y el éxtasis es finalmente la felicidad. Queremos ser felices,
tenemos que buscar, encontrar nuestro objetivo en este mundo, nuestro propósito en este mundo. ¿Para qué? Para lograr la felicidad, la tan ansiada felicidad que hemos venido a buscar, estamos buscando y que no la encontramos. ¿Cómo la encontramos? Indagando en nuestra interioridad, descendiendo en nuestra interioridad para encontrar un ascenso. Y cuando encontramos el ascenso, llegamos finalmente a Da'at, que nos conecta con la suprema luz. Pero cuando encontramos la suprema luz, hemos completado un ciclo. Pero ese ciclo tiene que repetirse. ¿Cuántas veces se tiene que repetir? Varias veces, porque ya hemos visto nuestra interioridad. ¿Somos cuántos? Dice que somos 70 naciones, ¿no es cierto? Si somos 70 naciones, somos una multiplicidad aquí. Es decir, cada rectificación que se produce, esa rectificación tiene que cumplir el ciclo, pero tenemos que seguir completando más ciclos hasta llegar a ¿cuánto? A los 144,000. ¿Qué significa los 144,000? No, todos los caminos, los senderos entre las diferentes sefirot diagonales, ¿sí? ¿Para qué? Para producir un solo sendero de ascenso, que es el sendero central, y a ese sendero central se le conoce como Yahshua, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, el camino de ascenso es este camino central, a través del fortalecimiento de nuestro yo interior, que cuando desciende en aras de un ascenso. Desciende y puede descender para mirar que este mundo es un mundo hermoso y que tiene que estar iluminado. Pero también cuando desciende, ese descenso es en aras de un ascenso. ¿Por qué? Porque finalmente estamos construyendo el Da'at, el conocimiento, que es, en otras palabras, atraer a Mashiach. ¿Quién es el que trae a Mashiach? Es mi propio cambio. Cuando yo cambio, estoy iluminando. Y cuando estoy iluminando, esa luz, que es Mashiach, que dijo: yo soy la luz del mundo, ese Mashiach está descendiendo para iluminar el mundo. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de que venga o no venga Mashiach? Yo. Si es que además decimos que él no ha venido, es porque no vemos, no reconocemos su propia luz en nuestra interioridad. Mashiach está en el proceso de irse revelando. La luz del mundo se tiene que revelar en nuestro propio mundo. Esa es la venida de Mashiach para redimir y sellar a esos 144,000 que están en nuestra propia interioridad. Hasta ahí la clase. Si es que tienen sus preguntas, son bienvenidas.